De este y más temas, saludo con muchísimo gusto a Eunice Rendón, que nos acompaña aquí en Fórmula. Eunice, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Tú eres especialista en temas de migración, en temas de seguridad, en temas de frontera. Tú has estado en Tamaulipas. Antes de entrarle al tema de migración y del título 42, te quiero preguntar cómo ves la situación allá en Tamaulipas. Jornadas de violencia, desde la mañanera el presidente dice que, bueno, pues estas serían para intentar afectar al gobierno del gobernador Américo Villarreal. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que la situación en Tamaulipas es muy crítica ya desde hace tiempo, ¿no? Es bien sabido, yo estuve hace muy poco ahí en Nuevo Laredo y parece tierra de nadie, la gente con mucho miedo, hay un control por parte del cártel del Nordeste de muchos de los sitios y creo que eso pues lo hace un lugar muy peligroso porque hay que recordar que este es uno de los cárteles más sanguinarios y en razón de ello también se dan muchas de estas disputas. Entonces, más allá de que alguien quiera hacerle daño al gobernador y a su imagen, o no sé si a qué se refiere a perjudicarlo, sí hay que reconocer que hay un problema importante de ocupación del crimen organizado en grupos fuertes y peligrosos como este cártel en ese estado. Sin duda, bueno, también lo dijo el presidente, no, eso no quiere decir que no haya crimen en Tamaulipas. Vamos al tema migrante, el título 42, por ahí se decía que pues tal vez no se finalizaba en mayo como pues estaba previsto, pero no sería la primera vez que continúa este título 42, esta medida estadounidense que nace ante una emergencia sanitaria, pero que ahí ha permanecido pues de alguna manera como herramienta para una política migratoria muy agresiva por parte del gobierno estadounidense, ¿no, Eunice? Pues sí, efectivamente, bueno, esperemos que termine, pero ahora también el canciller mencionó que les habían mencionado durante la reunión, la asesora en seguridad, que tenían ya los mecanismos para, no sé si exactamente no terminar, porque las palabras del canciller fueron que tenían los mecanismos legales para seguir con algo tipo título 42. Entonces no sé si va a ser el mismo mecanismo o están previendo otras políticas similares para poder implementar, que pues hay que decirlo claramente, son deportaciones expeditas o regresos expeditos. Detienen a la persona y la retornan, y en este caso particular, como bien dices, es una medida de salud pública que se toma en la pandemia por Trump y que se ha extendido, creo yo, de una forma inadecuada, de una forma exagerada, y es utilizada como una política migratoria. Entonces, de hecho, las otras veces que se ha intentado cancelar, los argumentos que dan muchos de los republicanos, particularmente el gobernador de Texas, los que están en la frontera, siempre son argumentos de seguridad y que va a haber una invasión migrante. Nunca nadie ha puesto un argumento de salud pública sobre la mesa, y esto hay que entenderlo que era una medida excepcional de salud pública cuando no había vacuna, cuando estábamos en 2020, que ya no tiene ningún motivo de continuar. Entonces, se supone que se debería terminar en el 11 de mayo, pero sí en otras ocasiones esto ha seguido un proceso muy tortuoso en los tribunales de Estados Unidos y siguiendo ciertas demandas de los republicanos, hay jueces federales que han decidido no terminar o que no han permitido a Biden terminar esta política, y Biden también ha aprovechado muy bien, no lo deja terminarla y la aumenta, o sea, cada vez le aumenta más nacionalidades según los países de mayor flujo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede terminar, pero si no van a encontrar otras medidas, como las tropas que ya mencionabas tú, ¿no? De que van a estar más de 1,500 soldados ahí en la frontera durante 90 días esperando al acecho de los migrantes. El tema de los 2 centros también que van a poner en Colombia y Guatemala, 2 centros de procesamiento migratorio, en donde esperan que los migrantes, en vez de continuar su camino, sean en estos lugares que lleven a cabo su papeleo, aquellos que quieran una visa laboral o incluso el refugio en Estados Unidos. Y bueno, yo veo bien esto que dice el presidente. Yo creo que sí tiene que seguir insistiendo en las vías legales, porque las dos cosas que pidió el presidente Andrés Manuel es ir a las causas y ampliar las vías legales. Las dos tienen sentido. Para mí, la primera tiene mucho sentido, las causas, pero es más de largo plazo y está más difícil. Mientras que no, o sea, no hay otra manera de regular, de tener el flujo migratorio que dando las condiciones en los países de origen a las personas para que no tengan que salir. Bueno, esa sería la más importante. Vías legales, porque nos conviene a todos. Aquí México tiene un programa, con ACNUR, en donde 30,000 refugiados se les
les ha ayudado a conectarlos con un empleo, con el SAT, finalmente con un banco que les abre una cuenta, y han pagado en un año 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio en Impuestos. Entonces nos conviene a todos que haya esos modelos productivos en donde la vía legal permita también conectar al sector privado, porque finalmente el migrante va a llegar aquí o allá, va a llegar a trabajar, lo que quieren simplemente es tener una oportunidad de vida más digna, o algunos vienen incluso huyendo del riesgo a perder la vida. Entonces yo creo que de una vez por todas, pero parece que siguiéramos priorizando la securitización y la militarización de las fronteras, pues que no ha dado resultado, y que ya lo decíamos hace un momento allá afuera, Juan, pues eso lo único que va a hacer es que los delincuentes, los traficantes, que ahora son estos cárteles, el cártel de los Zetas, el Jalisco Nueva Generación, etcétera, porque ya vieron un gran negocio en el tráfico de seres humanos. El cártel del Golfo. Pues, entonces, lo único que va a hacer es que tengan mayores ganancias, porque entre más difícil sea cruzar, pues más caro van a cobrar. Mayor restricciones para que puedan los migrantes cruzar la frontera a los Estados Unidos. Esto beneficia principalmente, tú dices, a la delincuencia, a los cárteles, a las personas que trafican con migrantes. Sí, yo creo que al menos en sus ganancias, porque pues cada vez, o sea, pasamos de que costaba normalmente el pollero, ¿no? Les cobraba $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 cuando más. Ahora ya hay tarifas hasta de $15,000 según cómo quieras cruzar, y con grupos que sí importa que sean más peligrosos porque tienen un perfil distinto y eso afecta a la persona en movilidad. Entonces yo sí creo que es la vía legal la única que va a funcionar para que todos ganemos de esto, porque la crisis no está en las personas, no son los flujos, qué crisis tan terrible de personas. La crisis está en las políticas y las acciones que no han sido las adecuadas para atender este fenómeno. Sin duda, se me fue un poquito la voz. No te preocupes. Oye, pero ¿qué sucede con esta situación que tiene que ver? Ahí se me fue un poquito la voz. Disculpe usted. ¿Qué tiene que ver esta situación de los migrantes y del título 42 con que en El Paso, Texas, han decretado un estado de emergencia? Bueno, pues justamente es parte del argumento que tienen los republicanos en la frontera, que si se quita el título 42 va a haber, incluso usan estas palabras, ¿no? Una invasión migrante. Entonces hoy el alcalde del Paso declara una emergencia por el tema, por la probable terminación del título 42 y eso cómo va a afectar a su municipio en este caso, pero así están todos los republicanos y han tomado otras medidas. Digo, el gobernador de Texas y varios de los alcaldes de este estado, pues han tomado medidas, por ejemplo, formar una guardia hasta civil, o sea, de personas que ni siquiera están formadas, pero que decidieron estar cuidando la frontera y colaboran ahí con autoridades. O sea, han hecho un sinnúmero de acciones, creo yo, y anuncios como estos, ¿no? Además de mandar en autobuses a las personas a Nueva York, a los lugares donde vacacionan los demócratas, a Washington, en fin, todas estas cuestiones, creo yo, inhumanas con las personas migrantes, y creo que también haciendo una comunicación negativa de lo que es la migración, a pesar de que sus estados y sus lugares se han enriquecido también del fenómeno migrante, ¿no? Necesitan la fuerza laboral de los migrantes. Oye, y esto se da además en un contexto... El 8% del PIB de Estados Unidos proviene de nuestros mexicanos, por ejemplo, nada más, ¿no? Oye, y todo esto se da en un contexto muy complicado en el que pues tenemos a un titular de un Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que ayer yo le preguntaba a la abogada Claudia de Buens que si le podemos seguir diciendo Francisco Garduño o Francisco N., ¿no? Vinculado a proceso, pero sigue en el cargo. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que ver qué es lo que la Fiscalía General de la República pues va finalmente a decidir. Es importante que nos den las pruebas porque han cambiado también de versiones. El día de hoy el presidente decía que sí estaba ahí el de las llaves y que no abrió, o sea que me pareció increíble. No sé si simplemente lo está diciendo y no tiene suficiente información, o se le fue, qué sé yo, pero se han dicho varias versiones. Entonces yo creo que lo importante es que la Fiscalía dé los resultados de las investigaciones. Hay 10 personas, ¿no?, vinculadas a proceso, y unas en prisión, otras no, y como Francisco que sí es Garduño, un avance, ¿no? Que también Francisco Garduño esté siendo sometido a un proceso legal. Esto pues sí yo creo que todo esto es un avance, pero hay que ver el resultado y por supuesto quien resulte responsable o culpable según la Fiscalía y las pruebas
pruebas que de las partes puedan tener, bueno, pues que siga el proceso que deba seguir. La reparación del daño sería lo más importante. Pero justamente, ¿no? Yo creo que eso no es el foco. Es decir, es importantísimo, pero no es el foco que debemos poner, porque a nosotros desde Agenda Migrante, con este decálogo que hicimos con más de 350 organizaciones y expertos inmigrantes mismos, lo más importante nos parecen dos cosas. La reparación del daño, las víctimas, que no sea solo monetaria, tiene que haber una reparación emocional, un acompañamiento a estas familias que la pasaron realmente muy mal. Yo tuve la oportunidad de estar con parte de las familias cuando vinieron a la repatriación de cuerpos y sí, era lamentable, la verdad, lo que sucedió para ellos. Pero por el otro lado, más importante también es los mecanismos de no repetición. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos para que no vuelva a suceder un hecho tan lamentable como este? ¿Cómo revisamos las estaciones migratorias? ¿Cómo vemos que realmente no haya personas que no deban estar? O sea, que tengan la capacitación, la formación, la proximidad, el trabajo con poblaciones vulnerables. Para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en Ciudad Juárez, que además era algo que se avisó que podría pasar. Eunice, muchísimas gracias por habernos acompañado, de veras. Muchas gracias a ti.